Hola, doctores, muy buen día. Permítame presentar, soy el doctor Juan Antonio García Bello. Durante 25 años fui médico pediatra, nefrólogo, adscrito al servicio de nefrología pediátrica, la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Centro Médico Nacional Arrasa. Y en los últimos 6 años me desempeñé como jefe de la División de Investigación en Salud en el Hospital de Ginecobstetricia número 3 del Centro Médico Nacional Arrasa también. Para la Secretaría de Salud me desempeño como médico legista. Eh, Soy investigador auxiliar, investigador asistente de nivel B para el Instituto Mexicano del Seguro Social y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Por lo tanto, me hicieron el honor las autoridades educativas de la Secretaría de invitarme a participar en este diplomado de investigación que están ustedes llevando a cabo. En mi caso en particular, voy a desarrollar en esta ocasión los temas de la pregunta de investigación, objetivos, hipótesis, y más adelante vamos a hablar de ética en investigación en una segunda sesión. Tarea pues el día de hoy tratar el tema de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación no es otra cosa que la incertidumbre que podemos tener respecto a alguna cuestión médica en nuestro desempeño de la atención médica de la población y que el investigador, los investigadores, deseamos resolver realizando mediciones de algunos fenómenos, de algunos eventos, sobre los participantes en un estudio. Como ya seguramente lo han visto en temas anteriores, lo van a ver por supuesto en diseños, un protocolo de investigación no es otra cosa que intentar reproducir la realidad en una pequeña muestra de pacientes que pudiera permitirnos tratar de saber cuál es la verdad respecto a un fenómeno en estos pacientes. Eh, la pregunta de investigación tiene la cualidad de que mientras la tratamos de resolver, se van generando habitualmente nuevas dudas y debe uno estar muy atento a ellas para cuando se lleguen a presentar, tratar de tomarlas como nuevas preguntas de investigación y nuevas áreas de oportunidad para uno mismo, para otros proyectos o incluso para compañeros, para compartirlo con compañeros de generaciones un poquito menores o cuando ustedes sean médicos adscritos, incluso con sus alumnos, por supuesto. Esta pregunta de investigación que surge, decíamos, a partir de nuestra práctica clínica diaria, debería ser lo suficientemente importante como para poder comprometernos a gastar recursos físicos, materiales, emocionales, nuestro tiempo, a veces un poco de dinero en material de impresión, etcétera, etcétera, para hacer un plan de estudio. Debería ser lo suficientemente relevante la pregunta. Idealmente, la pregunta de investigación no debería ser aquella que nos sirva únicamente para graduarnos, para resolver el engorroso trámite administrativo de nuestra graduación, sino debería ser pues esa inquietud que nos permitiera dar un pasito hacia adelante respecto a lo que se sabe actualmente en nuestra área del conocimiento para poder a través de presentaciones en congresos, en foros o incluso a través de alguna publicación, tratar de compartir ese pequeño paso que dimos en la adquisición de conocimiento, cualquiera que sea nuestra área en la que nos desempeñemos. ¿De dónde puede, pues, venir una buena pregunta de investigación? Por supuesto, en primer lugar, de estudios previos o de otros compañeros. Es para ello indispensable que conozcamos muy bien la bibliografía. Conocerla muy bien quiere decir hacer una búsqueda muy correcta. Yo aquí les invito a que se acerquen a los bibliotecarios del área donde ustedes se encuentren. Pareciera en un momento que el tener acceso a recursos electrónicos, el tener acceso a Internet, a búsquedas especializadas por nuestra cuenta, podría hacer que esos departamentos de las bibliotecas, de los encargados de las bibliotecas en los hospitales, pudiéramos prescindir de ellos, pero no es el caso. Créanme que son todos ellos gente muy, muy preparada, altamente capacitada, perdón, que se están empolvando, algunos de ellos en estas bibliotecas, no todos, pero muchos de ellos están empolvando y están siendo poco utilizados con la gran experticia que ellos tienen respecto a hacer búsquedas. Entonces, yo les invito, yo les sugiero que respecto a su actuar clínico diario, identifiquen algo que crean que no está del todo dilucidado
y que hagan una búsqueda bibliográfica importante en ayuda del bibliotecario. Vayan, siéntese con él un día que sea la preguardia, que tengan un poco de tiempo. Lo más difícil siempre en investigación es empezar. Hacerse la idea de el día de hoy voy a empezar, el día de hoy me voy a sentar, voy a empezar a escribir, voy a ir a buscar a mi tutor, etcétera. Esa es la parte más difícil. Pero una vez que uno empieza, sobre todo con todos ustedes, todos nosotros, pues, que para poder haber hecho una especialidad y algunos una subespecialidad, sabemos que tenemos lo que se necesita para hacerlo. Lo mismo aplica para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación. No tengan miedo, habemos gente que podemos apoyarles, gente experta. Esa es la parte que como médico muchas veces nos preocupa en un principio y nos detiene a empezar a desarrollar un proyecto de investigación, pero así como vemos muchos médicos clínicos que identificamos problemas en nuestros pacientes, créanme que también habemos muchos investigadores de este otro lado también. Morimos por encontrar gente, es obviamente metafórico, morimos por encontrar gente que tenga buenas preguntas de investigación de sobre la experiencia y que vengan a plantearlas a los metodólogos, a la gente que sabemos un poquito más de metodología de la investigación, que vengan y nos las platiquen y nosotros ayudarles a planear un diseño de un proyecto de investigación. Pero todo surge, pues, decía yo, a partir de conocer la bibliografía. Una sugerencia desde ahorita en su carrera como especialistas. Háganse súper expertos en algo. Si ustedes son súper expertos en algo, al final de su especialidad o subespecialidad, especialidad, de rama, le llaman en algunas instituciones, al final de ese punto, todos sus compañeros los van a buscar, les van a referir pacientes, incluso de la misma especialidad, si no tienen su subespecialidad, pero ustedes son expertos en un tema en particular, ¿sí? En un tema, en un procedimiento quirúrgico, en un procedimiento diagnóstico, en tratar una enfermedad, en usar algún medicamento o algún método terapéutico. Si se hacen súper expertos, todo el mundo les va a referir pacientes. Aplica para el proyecto de investigación. Si desde ahorita ustedes identifican cuál va a ser su motivo en el cual se van a súper especializar, aplica desde ahorita para plantear su proyecto de investigación y su pregunta de investigación alrededor de ello, ¿sí? El primer pasito, pues, es ir a buscar todo lo que esté escrito, pero de verdad hacer una búsqueda adecuada, lo repetir, apoyándose de la gente de la biblioteca, porque no es raro cuando revisamos nosotros protocolos, ya sea como miembros de un comité o como revisores para algún comité de investigación, que la forma como cierran todas las introducciones y empiezan los planteamientos del problema es que según ustedes y sus tutores no se sabe nada del problema. Y eso no es cierto. La mayor parte de las veces, el hecho de que no se sepa nada es porque no lo supieron buscar. Entonces, es necesario hacer una búsqueda adecuada. Es importantísimo hacerse eruditos, hacerse expertos en ese tema, hacer una búsqueda exhaustiva, buscar, por supuesto, revisiones sistemáticas, parar muy bien los oídos, todos los sentidos cuando van a congresos, foros, reuniones, sobre todo si hay temas, hay pláticas que estén relacionadas con lo que ustedes creen que pudiera ser su pregunta de investigación, o incluso si no tienen una pregunta de investigación en este momento, el hecho de sentarse, pero de abrir todos los sentidos, más allá de ir por las plumas, e ir por los termos, e ir por las maletas, e ir a ver si me gano en un premio una tablet, etcétera, etcétera, a los congresos, no, hay que meterse a las sesiones y poner todos los sentidos a la disposición de las sesiones para poder sacar provecho pues a su formación y todo lo que está invirtiendo en su formación. Créanme, de esas sesiones donde abrimos todos nuestros sentidos, surgen muchas preguntas de investigación. Porque uno se pregunta, ¿qué de lo que está platicando el ponente aplica a mis pacientes y por qué lo que en mis pacientes no pasa como él lo está diciendo? Esa es una pregunta de investigación. ¿Qué tienen mis pacientes? ¿Son más altos, son más bajitos, son un poquito más obesos, son robustos, son bastante más delgados, tienen más desnutrición, vienen de un nivel socioeconómico más bajo, más alto, no tienen apoyo familiar? En fin, hay un montón de factores que intervienen y que pueden ser buenas preguntas de investigación. Es importante, pues, relacionarse con los expertos. Relacionarse quiere decir tanto de ir y plantarse en la sesión que va a presentar el ponente, abrir todos mis sentidos, como al final de la sesión acercarse al ponente. Yo no he visto nunca ningún ponente en una sesión, en un foro, en una reunión, en un congreso, que se niegue a platicar con alguien que estuvo en su sesión y que le explique mejor qué fue lo que pasó. Es más, muchos de ellos
nos comparten si nosotros les pedimos bases de datos, antecedentes, bibliografía, otros artículos de ellos mismos o que ellos utilizaron. La gente que nos paramos en un foro, en un congreso, en una reunión donde presentamos resultados de investigación, créanme que lo que queremos es difundirlo. Esa es nuestra intención. Entonces, vayan y relaciónense con ellos. Pero pues, a final de cuentas, es importante hacerse expertos en el tema y de verdad revisar las referencias bibliográficas. Yo siempre les digo a los residentes, y ahorita lo platico con ustedes, es importantísimo, perdón la palabra, desmontarse del artículo de revisión, porque queremos hacer todos nuestros antecedentes a partir de uno o dos artículos de revisión de la guía ah, del supergrupo de expertos en una cierta materia, y ya, de eso queremos hacer nuestros antecedentes. Si nosotros no vamos y desmenuzamos esos antecedentes de ese artículo de revisión que tiene 120 referencias, pues habrá que desmenuzar esas 120 referencias y buscar las que se asocien a lo que yo quiero saber, la causa de la enfermedad, la fisiopatología de la enfermedad, el pronóstico de la enfermedad, cómo diagnosticarla, cómo tratarla. Me desmenuzo de esas 500 referencias de ese artículo de revisión y busco las 20 o 30, 50 que están relacionadas con lo que yo quiero saber, que es diagnóstico, tratamiento de esa enfermedad, pero las busco todas y empiezo a desmenuzarlas. Cuando nosotros realmente nos hacemos expertos en un tema y lo leemos a tal nivel de profundidad, nos damos cuenta de que sí existe el hilo negro. ¿Por qué digo que sí existe el hilo negro? Cuando yo me bajo del artículo de revisión, me desmonto del artículo de revisión y voy y busco los artículos originales que dieron origen a ese artículo de revisión, me daré cuenta que el 80-90% de los estudios que apoyan algún conocimiento que creo que se tiene, pues realmente vienen de estudios que son, pues la mayor parte de las ocasiones, pues muy inestables. Algunos tienen pocos pacientes, algunos se hicieron en varios centros y, por ejemplo, si les hicieron ultrasonido a los pacientes de ese artículo de revisión, pues se hicieron en dos, tres, cuatro ultrasonografistas distintos. El tratamiento no fue estandarizado, el peso de los pacientes pudo haber sido diverso o simplemente se hizo en una población muy diferente a la nuestra, ¿sí? Entonces, en la medida que yo desmenuce ese artículo de revisión, me desmonte de él y busque los artículos originales, en esa medida voy a poder ver cómo no, sí existe el hilo negro y yo puedo ayudar a encontrar ese hilo negro y puedo dar un pasito más. ¿Sale y vale? Entonces, hacerse expertos, buscar los artículos originales que dan origen a los artículos de revisión y analizarlos con su tutor y con alguien que sepa de metodología. En todos los hospitales hay alguien que sabe de metodología, a fuerza. Y ese alguien está esperando que se le acerquen y que le den su mérito, por supuesto, agregarlo en la tesis, siempre hay que reconocer el mérito de la gente que nos ayuda. Y entre los tres, tutor, asesor metodológico y residente, poder llevar a cabo un proyecto de investigación. Entonces, por favor, acérquense y traten de hacerlo de esta manera. ¿De dónde también pueden venir preguntas de investigación? Obviamente cuando surgen en el diagnóstico, en el tratamiento de nuestros pacientes, nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento, pues siempre nos preguntamos, oye, ¿y a poco aplicará para nuestros pacientes en particular? ¿Y a poco, en mi caso en particular, ya les decía, yo que soy pediatra, nefrólogo, entonces hay un montón escrito en nefrología de adultos. Siempre que surge una nueva técnica, siempre que surge diagnóstica o terapéutica, obviamente se trata primero a los adultos y a partir de ahí viene inmediatamente la pregunta para los que somos pediatras. Oye, ¿y cómo lo podríamos hacer en niños? ¿Sí? ¿Cómo aplicar en niños? Es necesario también para tener buenas preguntas de investigación tener una actitud escéptica. ¿Qué quiere decir? No creernos todo lo que nos dicen, ¿sí? Si vamos a un foro, si vamos a un congreso, si vamos a una reunión y ya que pasé por mis plumas y mis termos y mis maletas, me pongo a ver los carteles y analizarlos con cuidado y tengo una actitud escéptica respecto a lo que dice cada uno de los carteles, créanme que de ahí surgen buenas preguntas de investigación. Cuando yo interrogo al que está presentando el cartel y digo, oye, ¿y por qué le diste este tratamiento, esta dosis, si la dosis estándar es fulana? ¿Sí? Oye, ¿y no consideraste que en este grupo de edad podría ser el resultado diferente? Entonces, de ese intercambio con toda esa gente y tener una actitud escéptica hacia lo que ellos hacen, pueden surgir buenas preguntas de investigación.
Y en la parte inferior, en la siguiente viñeta, ya les decía yo, siempre que vienen nuevas tecnologías diagnósticas, terapéuticas, y más ahora que vienen tecnologías genéticas, moleculares, proteómicas, etcétera, etcétera, vienen preguntas de investigación. Entonces es un buen momento para, vuelvo a repetir, despertar todos mis sentidos y estar atento para generar preguntas de investigación. Es muy importante a la hora de tratar de hacer mi pregunta de investigación, mantener viva mi imaginación. El qué pasaría si y cómo sería en estos pacientes y cómo lo podría yo tratar de investigar, ¿sí? Es necesario la observación muy meticulosa de los eventos clínicos en nuestros pacientes. ¿Por qué estos pacientes están infectando más después de que los operan? Ya vieron que son un poquito más desnutridos, ya vieron que vienen todos del estado de Hidalgo, ya vieron que, en fin, esa observación meticulosa es muy, muy importante. Así como somos de perspicaces para identificar cuál de nuestros compañeritos o compañeritas ya está haciendo alguna maldad a nuestras espaldas. Así también deberíamos serlo, pues, para tratar de tener preguntas de investigación que pudieran ayudarnos en nuestros proyectos. Siempre la creatividad, obviamente para tener creatividad, vuelvo a repetir, se necesita ser expertos, ¿sí? Y si no, ustedes obviamente están en camino y seguro lo van a ser expertos, ¿sí? Sus tutores, deben tener buenos tutores y alguien experto de metodología. Esa triada es, la verdad, imbatible. Un buen residente, un buen tutor y alguien que sepa de metodología de la investigación y estadística, con eso pueden llevar a cabo su proyecto de investigación y obviamente más adelante investigaciones que sean relevantes. Eh, Esta creatividad tiene que ver, por ejemplo, con buscar nuevos métodos para contestar preguntas antiguas, decía yo, que no se han contestado, que se han contestado a medias, con estudios que no tienen un diseño adecuado, un buen tamaño de muestra, pacientes también que no hayan sido adecuadamente estandarizados. De ahí puede venir, pues, crear nuevos métodos nosotros con esta triada que les digo, tutor y experto en metodología, que les puede ayudar a tener buenas preguntas y contestarlas. Hay que ser tenaces, eso es a fuerza, ¿eh? Eh, Ustedes ya están en una etapa donde pasaron el internado, ¿sí? Los que estamos acá ya sobrevivimos, incluidos ustedes, claro, ya sobrevivimos al internado. Tuvimos muchas ocasiones en las que quisimos renunciar y fuimos lo suficientemente tenaces para no hacerlo. Y obviamente, si están escuchando esta plática, pues también han sido suficientemente tenaces como para sobrevivir al primer año de la residencia al menos. Algunos de ustedes, pues, al segundo. Pero hay que ser tenaces. Esa tenacidad aplica, por supuesto, para hacer una buena pregunta de investigación y poderla llevar a buen término en un proyecto de la investigación. No hay que tener miedo a la crítica. El que como médico tiene la piel muy delgada y peor aún, como investigador tiene la piel muy delgada, ¿sí? Va a sufrir mucho. Como investigador, aunque hagan una sola tesis en su vida, yo sé que muchos van a hacer una segunda tesis por la especialidad de rama, por la subespecialidad, debe ser lo suficientemente abierto como para escuchar que otros lo critiquen, ¿sí? No tener la piel delgada para no tomárselo personal y tratar de identificar dónde el otro tiene la razón y podría ayudarme en sus comentarios, que es en el 80-90% de las veces, aunque sí es cierto, hay un 10-20% de las ocasiones en que nos avientan, la verdad, mala vibra y se trata de gente que es mala leche y la verdad quisiera vernos renunciar, que quisiera vernos fracasar. Eh, no es fácil separar unos de otros, pero vuelvo a repetir, con la ayuda del tutor siempre y del asesor metodológico y con la brillantez de ustedes, seguro lo van a hacer sin ningún problema. Pero no hay que tener miedo a la crítica, ¿vale? Elegir el tutor. Ese es un gran problema. Sí, habitualmente vamos y elegimos al tutor que mejor nos trata, el tutor que es más galante o la tutora que es más simpática, o el que tiene un montón de residentes que están haciendo la tesis con él. ¿Sí? Ese es uno de los principales errores de la gente que empezamos a hacer investigación, acercarnos al que tiene un montón de alumnos de especialidad de rama, de maestría, de doctorado. Ese es el que vamos para allá corriendo como los moscos alrededor del foco, ¿no? No es siempre lo mejor. Eh, con sus jefes de investigación, de educación e investigación, no lo duden, por favor. Ellos seguramente van a ser quienes les puedan sugerir algún mentor, algún tutor
dentro del grupo de médicos del hospital. Sin duda ellos saben quién puede ayudarles. Por ahí hay, créanmelo, mucha gente, yo como jefe de la división de investigación en la Gineco de la Raza me tocó verlo, que son excelentes tutores, pero por alguna razón los residentes no se les acercan. Y las razones habitualmente es porque son estrictos, porque son demasiado trabajadores, ¿sí? Cosa que a muchos residentes no les gusta, que sean muy trabajadores y menos que los hagan trabajar en su protocolo de investigación. Pero muchos de ellos los llevan a titulación oportuna, ¿eh? Entonces, esos tutores, vuelvo a repetir, acérquense a sus jefes de educación e investigación en sus unidades y seguramente les van a poder ayudar, o incluso a las autoridades del comité de investigación de la Secretaría. ¿Qué características debe tener el tutor? Debe tener interés en lo que van a hacer, ¿sí? Debe tener experiencia, debe ser experto en el campo, de preferencia debe tener tiempo, debe ser muy asertivo, tener mucha empatía con ustedes, entenderlos cuando tienen algún problema. Se me hizo tarde, mi hijo, mi esposa o mi roomie estuvo enfermo, la verdad es que me quedé a atenderlo, cuidarlo, bajarle la fiebre, no lo sé. Eh, Debe ser una persona de preferencia, por eso vuelvo a repetir, que es bueno que se acerquen a los jefes de educación e investigación para que identifiquen quién puede ser un buen tutor, alguien que tenga conexiones, que esté relacionado, que la lleve bien con los de laboratorio, que la lleve bien con los de rayos X, que la lleve bien con los internistas, con los cirujanos, con los intensivistas, con los anestesiólogos, ¿sí? Alguien pues que tenga buenas relaciones para que toda esa gente pueda ayudarles en su proyecto, ¿sí? Muchas veces es conveniente tener más de un tutor, ¿sí? Esto es un poquitito difícil, porque siempre, la verdad, entre médicos y más entre investigadores, siempre hay guerras de egos. Entonces, traten de tener un solo tutor clínico, traten de tener un asesor metodológico, si es que su tutor clínico no es buen metodólogo, se vale, pero siempre pregúntenle al asesor clínico si está de acuerdo, que también se incluya alguien que sepa de metodología. Nunca se lo salten, nunca se salten a su tutor clínico, pero busquen pues a alguien que esté abierto a la opción, a la posibilidad de que les ayude a alguien de metodología. Y obviamente a todos la gente que les ayude habrá que incluirle en la tesis, como, no como tutor, claro, sino como o asesores o cotutores. Habrá que preguntar a las autoridades de educación e investigación en sus unidades cómo se les debe nombrar en el protocolo y en la tesis. El protocolo, acuérdense, ya lo saben, es el plan y la tesis son los resultados. Entonces, ¿cómo es que se les debe nombrar a estas personas que les ayuden? ¿Qué título deben llevar? ¿Qué características debe tener mi pregunta de investigación? Ya dije la primera, debe ser producto de un análisis exhaustivo de la literatura y haber acudido, de preferencia, no es indispensable, a foros, reuniones, congresos, donde se refuerza el hecho de que es una pequeña laguna en el conocimiento que yo puedo y que debo llenar. Me da la inquietud de hacerlo, ¿sí? Tiene, pues, esta es una pregunta del examen inicial, la nomotecnia FINER, que es factible, interesante, novedosa, ética y relevante. ¿Qué se refiere uno con factible? Debe ser factible respecto a qué, y es un paso muy inicial y que siempre dejamos al final porque no sabemos hacerlo. Digo, nosotros sí, pero el residente, el tutor el clínico muchas veces no lo sabe hacer, calcular el tamaño de muestra, ¿sí? Para calcular el tamaño de muestra se necesita tener una idea de la pregunta, haber hecho el análisis bibliográfico exhaustivo, ¿sí? Sacar de ahí, de ese análisis bibliográfico exhaustivo, los números, ¿sí? Ya lo platicaremos cuando hablemos de hipótesis, qué números necesitamos, y dárselo al asesor metodológico para que haga el cálculo de tamaño de muestra, nos ayude y nos enseñe de preferencia, acercarnos y ver cómo lo hace él, porque nos va a servir para nuestros siguientes proyectos, incluso cuando ya sean ustedes médicos adscritos y tengan sus residentes y tutoreen algunas tesis. Este asesor metodológico puede ayudarnos a calcular el tamaño de muestra. No es obligación de los jefes de educación e investigación en las unidades ayudarles a todos, algunos lo hacen, yo no lo hacía, ¿sí? Porque no es nuestra obligación ni calcular todos los tamaños de muestra de los residentes, ni hacerles el análisis estadístico a todos los residentes, pero bueno, cada quien sus propios jefes de educación e investigación. Regreso, pues, es importantísimo saber cuántos pacientes necesito. Y a partir de ahí me acerco a mi tutor de clínico para que él a su vez vaya con el jefe de servicio, que es el que hace la estadística mensual, trimestral, semestral, anual para entregar a la dirección
respecto a esta enfermedad, ¿sí? Si yo sé que mi tamaño de muestra es de 300 pacientes, sé que en mi servicio el año anterior se trataron 50 pacientes con esta enfermedad, quiere decir que necesitaré 6 años para llevar a cabo mi proyecto, ¿vale? O unirme con otras 6 unidades que vean el mismo número de pacientes. Hacer un estudio multicéntrico, ¿sí? Por eso es tan importante determinar la factibilidad respecto a si voy a tener el suficiente número de pacientes. Pero es importante hacer este camino que les digo. Me decía un tutor cuando hice el diplomado, ese es nuestro primer paso siempre, hacer un diplomado. Cuando hice mi primer diplomado de metodología, obviamente me faltó tamaño de muestra y me comentó la persona que me estaba asesorando. Me dice, ¿quién sabe por qué extraña razón? Tan pronto empieza uno a hacer un proyecto de investigación, el número de pacientes con esa enfermedad se cae en el hospital. Obviamente, ¿no? O sea, me lo dijo con sarcasmo para que aprendiera para toda mi vida que si no calculo desde el principio mi tamaño de muestra a partir de mi análisis exhaustivo de la bibliografía, sacar los números que necesito para meter en la fórmula, ¿sí? Si no calculo mi tamaño de muestra y no sé exactamente de fuente fidedigna cuántos pacientes se trataron el año pasado con esa enfermedad, no voy a terminar mi tesis de una manera adecuada. ¿Sale, vale? Debe ser factible respecto a que en mi hospital haya experiencia técnica y haya recursos para llevar a cabo las mediciones que voy a hacer. Si es peso, talla, analizar expedientes, no va a haber ningún problema. Pero si quiero medirles alguna sustancia, un ultrasonido muy especializado, una resonancia magnética que me van a hacer en otra unidad, yo no sé si ese equipo se va a descomponer, no sé si ese reactivo se va a acabar el presupuesto para comprarlo, no sé si se va a jubilar el técnico que lo hace, ¿sí? Entonces es muy importante analizar desde el principio toda esa factibilidad respecto a la experiencia técnica y las mediciones que voy a hacer. Es importante saber los costos. La mayor parte de las instituciones tienen acceso a recursos económicos. Una de las causas más frecuentes de que quien no sabe se detenga para hacer proyecto de investigación, es decir que no hay dinero. Esa es la principal, no hay dinero, ¿sí? Perdón, ¿ya te acercaste a tu jefe de educación e investigación para ver las fuentes de financiamiento de las cuales dispones? Hay financiamientos. Nada más que hay que acercarse al jefe de educación e investigación y empezar a trabajar, porque la consecución de financiamientos lleva tiempo, ¿sale? No es que lo pida hoy, agosto, y para diciembre ya me lo den. No, no es así el proceso, ¿sale? Entonces, hay que calcular muy bien y ver la factibilidad de costos, tiempos, de tiempo y en economía. Y obviamente que el ambiente sea adecuado para llevar a cabo el desarrollo de mi pregunta de investigación y poderla contestar. Debe ser interesante. Debe ser lo suficientemente interesante como para que pueda conseguir apoyos económicos para llevarla a cabo. Debe ser lo suficientemente interesante como para que me lleve a conseguir un mayor desarrollo profesional. Ya les decía yo, si ustedes hacen expertos, súper expertos en un área de su especialidad o de su subespecialidad, hasta pacientes les van a referir, ¿sí? Y su desarrollo profesional será mayor. Debe ser interesante respecto a que debe referirse a la búsqueda de la verdad de un fenómeno. No debería ser motivo de una tesis de investigación que el residente se gradúe, ¿sale? La pregunta de investigación debe ser lo suficientemente buena como para que llene una laguna que hay en el conocimiento al día de hoy. ¿Cómo saber si es interesante mi pregunta de investigación? Platíquenla con los demás, con alguien de mucha confianza, porque hay mucho robo de ideas, mucho plagio, ya hemos sido testigos en las noticias, sobre todo recientemente. Exponerla a gente de mucha confianza para saber si en efecto es una buena pregunta de investigación. Muchos servicios y muchos hospitales tienen el buen hábito, muchos jefes de educación e investigación, de tener un seminario de investigación donde se firman cartas de confidencialidad, donde yo me comprometo a lo que me platique el compañero, no lo voy a difundir y mucho menos lo voy a plagiar, y así todos en el grupo, 5, 10, 15 personas del seminario, y llevamos a cabo entre nosotros, nos la exponen o la exponemos y recibimos retroalimentación de parte de los compañeros. Hay estos ejercicios en los hospitales, acérquense. Y si no, pues alguien de mucha confianza, siempre, vuelvo a repetir, siempre con la autorización del tutor. Es más, si es posible en compañía del tutor, mejor, y exponerla a otras personas. Siempre del tutor, porque el tutor es el dueño de las preguntas de investigación. A pesar de que ustedes vayan a ser los que se lleven, perdón la expresión, la friega o la soba de hacer prácticamente todo, realmente el dueño del proyecto de investigación son los médicos
de las unidades donde ustedes se encuentran. Y eso tiene sus desventajas, pero sobre todo ventajas. Entonces, de FINER, de la nomotecnia FINER, la N quiere decir que sea novedosa, ¿sí? Que aporte información nueva. Para ello, regreso a la primera diapositiva o a la segunda, se requiere una revisión exhaustiva, minuciosa, desmenuzada de la literatura, ¿sí? ¿Hay hallazgos aplicables que pudieran cambiar para otras poblaciones? ¿Podría yo aplicar aquellos hallazgos a mis poblaciones o vale la pena hacer una pregunta de investigación con mis pacientes? Ojo, no es justificación el simple hecho de que sean pacientes del Hospital de Joco. ¿Qué pasa con esto que ya se sabe, pero en los pacientes de Rubén Leñero? ¿Qué pasa con esto que ya se sabe, pero en el Hospital de Tacuba? No, por el amor de Dios, eso no se puede hacer, ¿sale? Ningún comité serio les va a aceptar una pregunta ni un proyecto de investigación que tenga esa tendencia, este, a no ser algunas preguntas muy específicas. Ahorita voy a ello. Eh, Puede ser novedosa respecto a que si nuevas y mejores técnicas pueden mejorar los resultados de nuestros pacientes clínicos y obviamente si se pueden hacer mejores metodologías de investigación de CIAYO. En ese sentido puede ser novedosa. Si un conocimiento se generó a partir de puros ensayos, de estudios observacionales, de eh, casos y controles, y yo puedo hacer una corte prospectiva, ya lo van a ver cuando vean diseños, son estudios mucho más adecuados para contestar preguntas de investigación. Entonces, siempre que yo haga un estudio con una metodología mejor, siempre aportará a la investigación. Decía yo que iba a retomar, lo voy a hacer ahora mismo, cuando yo soy muy específico respecto a estudiar un fenómeno en un hospital en particular. Por ejemplo, gérmenes más frecuentes y sensibilidad en infecciones de la herida quirúrgica en los pacientes de cirugía general del Hospital de Joco. ¿Sí? Si bien es cierto que en un principio dije que no es lo ideal hacer preguntas respecto a un hospital en particular o a una institución en particular, en este caso sí lo es. Sí lo es siempre y cuando venga idealmente de una necesidad del servicio, que solo el jefe de servicio lo sabe muchas veces, los adscritos también, pero los jefes de servicio, donde ya las autoridades del hospital o las autoridades de la secretaría están diciendo, oye, por el amor de Dios, de cada 100 pacientes que operas, 20 se te infectan, ¿qué está pasando? De ahí puede obviamente desprenderse un protocolo meramente observacional y muy dirigido a los pacientes de un solo servicio, de un solo hospital. En el hospital de Joco, ¿cuáles son los gérmenes asociados a infección de la herida quirúrgica y cuál es la sensibilidad? Claro que sería una pregunta muy valiosa, observacional, de un solo servicio y de un solo hospital. En ese caso en particular, sí, pero necesitan ustedes justificarlo. En alguna ocasión me presentaron, era obviamente yo secretario del comité, al ser jefe de la división de investigación en la Gineco de la Raza, nos presentaron un protocolo, un investigador que era de complicaciones más frecuentes. Y yo le digo, y yo le dije, doctor, por el amor de Dios, eso está escrito en todas las instituciones, en todos los países de todo el mundo. Y me dice, sí, doctor, pero en este hospital en particular no. Entonces, obviamente, cuando yo le dije que no se justificaba hacerlo solamente en el hospital, me dice, doctor, ¿y entonces qué le pongo a mis consentimientos informados de los pacientes que voy a operar de eso? Obviamente, pues a partir de ahí, como todo, todos los días aprendemos todos, no aprenden ustedes de nosotros, nosotros aprendemos de ustedes. Aprendí que hay que ser mucho más cuidadoso con todas las preguntas de investigación. En ese caso en particular, el doctor obviamente tenía la razón, porque al saber la frecuencia de las complicaciones, él podía decirle a sus pacientes qué probabilidad había de que se presentara cada una de las infecciones en su consentimiento informado. Ya vamos a platicar de consentimiento informado en otra sesión más adelante. La E de FINER es que la pregunta debe ser ética. Ya vamos a hablar de aspectos éticos, los riesgos deben ser aceptables y siempre deberá tener más beneficios que riesgos. No voy a abundar, lo vamos a platicar más adelante. Nada más sepan que la E es de que la pregunta debe ser ética y debe ser relevante. Relevante tiene que ver con que los resultados sean aplicables, que den un avance al conocimiento, que puede ir incluso a guías prácticas, a políticas sanitarias o incluso a investigaciones posteriores, incluso a esa investigación molecular, proteómica, etcétera, etcétera. Si en algunos meses o algunos años puede ayudar a la atención de nuestros pacientes, claro que son relevantes. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se desarrolla la pregunta? Primero hacer un pequeño esbozo de la pregunta.
No crean, para poder escribir la pregunta, yo le he tenido que escribir 15, 20, 30, 50 veces, parafrasearla, cambiarla, hacerla, ponerla, quitarla, hasta que queda como a mí me parece que está bien, y a mis colaboradores. Es a partir de ahí, ya que tengo la pregunta, lo más fina posible, hacer un esbozo breve de cuál sería el plan de estudio, ¿sí? Identificar los problemas a los cuales me puedo enfrentar, qué soluciones les daría. Para eso decíamos, requiere un buen asesoramiento y el equipo multidisciplinario, que tiene que ver con la gente de diagnóstico, con la gente de laboratorio, con la gente de tratamiento, los que dan la quimioterapia, los que dan la hemodiálisis, etcétera, etcétera, y obviamente el asesor metodológico. Eh, Consejos de los compañeros, ya les decía, y en algunas ocasiones incluso es necesario hacer pequeños estudios piloto, siempre autorizados obviamente por los comités de investigación del hospital. No se pueden hacer estudios piloto antes de la autorización del hospital. Por ejemplo, este es solo un ejemplo de cómo redactar una pregunta de investigación. En una pregunta de investigación podría bien ser, ¿cuál es el efecto del aceite de pescado sobre el riesgo cardiovascular en mujeres con diabetes gestacional? Puedo afinar esta pregunta, ¿sí? A mí en lo personal me gusta primero poner la población, ¿sí? Y es otra técnica también, además de los criterios finales, de cómo redactar la pregunta de investigación. Entonces, primero la población a la cual va dirigida. La nomotecnia PICO aplica en este caso, ¿sí? Población, intervención, comparación y el objetivo, ¿sí? También puede, quien se lo pregunte por ahí, podría pasar que alguien se lo preguntara. Yo no estoy en mis preguntas finales, pero no les extrañe que alguien lo preguntara así. Por eso me es importante que también lo conozcan. Entonces, la nomotecnia PICO aplica respecto a la redacción de la pregunta de investigación. Entonces, en mujeres con diabetes gestacional, el aceite de pescado ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular. Otra forma de hacerlo un poquito más fina, en mujeres con diabetes gestacional, el uso es la misma, creo, perdón. Sí, es la misma. Disminuye el riesgo cardiovascular. O mejor aún, en mujeres con diabetes gestacional, el uso de aceite de pescado durante 8 semanas disminuye de manera significativa el índice de riesgo cardiovascular. Fíjense cómo ya en esta pregunta de investigación tengo mi población, tengo la intervención, que es el uso de aceite de pescado durante 8 semanas, y tengo mi comparación. ¿Cuál es la comparación en esta pregunta de investigación? Quienes sean muy abusados ya se dieron cuenta. Es antes y después de 8 semanas. Es medir el índice de riesgo cardiovascular antes a estas señoras. Vamos a suponer para estos temas, para este de pregunta, hipótesis, objetivos, que el índice de riesgo cardiovascular fuera numérico. Permítanme, por favor. Y que fuera de 0 a 100. Estoy inventando, ¿eh? Los internistas están carcajeando, por supuesto, de mí en este momento. Y los ginecobstetras también, seguramente, porque son mujeres con diabetes gestacional. Entonces, suponiendo que el índice de riesgo cardiovascular fuera una escala de 0 a 100, yo estoy asumiendo que P de pico es mi población, las mujeres con diabetes gestacional, y de intervención es el uso de aceite de pescado durante 8 semanas. La C de comparación es el estado basal antes de empezar a usar el aceite de pescado contra el final de 8 semanas. Y el objetivo es disminuir el índice de riesgo cardiovascular. Entonces vean cómo aquí estoy aplicando en la redacción esta nomotecnia pico. ¿Sale y vale? Muy bien, entonces esta primera plática es de preguntas de investigación. Déjenme hacer bolas aquí con mi equipo para tratar de parar la grabación. Déjenme ver cómo lo puedo hacer. Parar la grabación. Y esto es solamente la grabación, pues, del tema. Sin embargo, quienes tengan la oportunidad de acudir a la clase físicamente, el día que la demos, 5 de septiembre, con todo gusto vamos a intercambiar ahí preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. En una segunda presentación hablaremos de objetivos y en una tercera de hipótesis. Gracias.